Hola a todos, mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas, como saben soy médica y la creadora de este espacio. Lo prometido para hoy es la parte de la necropsia, que estamos hablando sobre la necropsia clínica, y pues básicamente tiene unos ítems muy similares a los de la necropsia médico-legal. Vamos a hablar dentro de lo que es la necropsia en sí, el análisis, la interpretación de resultados, el análisis y la conclusión. Para hoy vamos a tener que hablar no solamente de esta conclusión, sino de tres elementos fundamentales que traen ahí, que es la causa, la manera y el mecanismo fisiopatológico. Nosotros en clínica, ¿cierto?, nos basamos en ¿qué? En impresiones diagnósticas, las cuales cuando terminan de ser evaluadas a través de, puede ser estudios paraclínicos, estudios imagenológicos, etcétera, podemos llegar a un diagnóstico clínico exacto, ¿cierto? Mientras pasa todo este proceso, existen algo que son, además de las impresiones diagnósticas, los diagnósticos diferenciales. Entonces, cuando estamos hablando del mecanismo fisiopatológico, el mecanismo de muerte, tenemos un bloque de diagnósticos, pero para poder llegar a ese diagnóstico, siempre tenemos que contar tanto con los hallazgos macro que se obtienen durante la necropsia, o sea, la parte macroscópica, y en los casos de necropsia clínica, en muchas ocasiones también vamos a tener, incluso en los médico-legales, la necesidad de resultados paraclínicos. Eso por un lado. Cuando estamos hablando de mecanismo causal o de causa externa, eso tiene unas implicaciones que están generalmente más relacionadas con necropsias médico-legales, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de necropsia clínica, habitualmente hablamos de una manera de muerte, una circunstancia, manera de muerte natural. Por lo tanto, cuando hablamos ya no del mecanismo fisiopatológico, sino de la causa de muerte, ya estaríamos hablando de un diagnóstico más estilo una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia cardíaca congestiva, un infarto agudo al miocardio, secundario a, etc. Esto significa que, a diferencia de las necropsias médico-legales, las necropsias clínicas, no estaríamos hablando de causas externas, sino de patologías de base. Esa es una de las principales y de las más grandes diferencias que tenemos con la necropsia médico-legal. Además de eso, tenemos la circunstancia que esté ligada, relacionada a la causa de muerte. Si ya de por sí decimos que los diagnósticos que llevaron a esta muerte tienen una patología de base, una causa interna, ¿cierto? Pues ya podríamos estar hablando también de que la manera de muerte pues va a ser natural. Si hay alguna razón externa que nos haga suponer que la persona decidió, ustedes saben, no quiero que me funen los videos, autodesvivirse, pues enfocada a que hay un tóxico. Pues ya sería un desvivimiento por decisión propia. No encuentro otra expresión para hablar sobre ese tema. Si es un mecanismo, si la causa es por otras razones, ¿verdad? La circunstancia, digamos, alguien hace todo lo posible para desuscribir a otra persona de este mundo, ya estaríamos hablando de unos delitos, que ya estaríamos hablando de una manera de muerte, unas circunstancias que nos llevan a una manera de muerte. Ahora sí las voy a decir cómo son. Puede ser en el primer caso homicidio, en el primer caso suicidio, en el otro homicidio. Ya a veces ocurren accidentes porque en la vida estamos y eso también puede suceder. No se tiene la intención. Ya aquí estamos hablando de otro concepto que es la intencionalidad. En muchas ocasiones el médico no tiene como esas herramientas, ni tiene esos hallazgos porque puede ser confuso. Por eso es que se diferencian principalmente las necropsias clínica de la médico-legal. Entonces, primero el mecanismo. El mecanismo son diagnósticos en ambos casos, porque estaríamos hablando de mecanismo fisiopatológico.
que llevó a la muerte. Y se presenta de esta manera, como cuando uno va a llevar a alguien remitido y presenta el caso, de la misma manera se presenta el caso ante las autoridades o ante la familia o ante la historia clínica, porque recordemos que la necropsia, y más la necropsia clínica, es un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Entonces eso va dentro de la historia clínica, es como cualquier otra cirugía, solo que es la más extensa que tiene la medicina, y es una herramienta muy importante, como lo dijimos en el programa anterior. Cuando hablamos de causa, estaríamos hablando de un diagnóstico que es interno, o estaríamos hablando, pero que lo engloba, ¿no? Engloba todo el mecanismo fisiopatológico de la muerte. Y cuando hablamos de manera, en las necropsias clínicas, generalmente o siempre van a ser una manera de muerte natural. Ahora, vamos a hablar, esta es como la fase introductoria, ¿verdad? Sobre... hoy decidí hacer la primera parte de lo que es anatomía de encéfalo, cerebro. Y vamos a hablar en el segundo segmento, en el tercer segmento, sobre dos patologías de trauma externo que están como muy ligadas a lo que es el accidente de tránsito. Pido excusas por los ruidos, lo estoy grabando en mi casa. Entonces los vecinos tienen una fiesta y vivo en el campo. Pero en fin, vamos al meollo del asunto. Espero que les guste, espero que les sirva, porque no sabemos cómo describir muchas veces lo normal, y la idea es que apreciemos tanto lo normal como lo anormal. Bueno, entonces empecemos. Como es tan grande el tema de sistema nervioso, y lo que necesito es que se pueda entenderlo, dividí en dos partes. No me voy a detener tanto en la parte de el cerebro contiene, no. Vamos a ver cómo se describe el cerebro normal, el cerebro, el cerebelo normal, y a continuación les mostraré algunas fotografías que, como saben, son del internet. Algunas veces puedo colocar el crédito, en otras ocasiones simplemente las pasaré por razones obviamente de derechos de autor, pero solamente puedo basarme en las que encuentre dentro del internet. Bueno, esta información es tomada de la clínica, de la página web de la Clínica de Mayo, en donde pues nos describen el cerebro como la parte más grande del encéfalo, que presenta una superficie, esto sí ya es de mi cosecha, con pigmentación. Entonces, en la última diapositiva de este programa, pues les voy a explicar por qué se ve como sustancia gris y sustancia blanca cuando estamos viendo una diapositiva en donde se ve un tono rosado claro o crema claro en la superficie. Presenta unos surcos en esta superficie, también tiene una consistencia firme, esto también es de mi cosecha, pero blanda, y se divide en dos lóbulos, los cuales están unidos por una estructura que se llama el cuerpo calloso. Este dato también es importante para la parte de la descripción en la parte final de este programa. Al ser la estructura más grande, pues es la que más se nota, está en la parte superior y pues de la bóveda craneana. En la siguiente diapositiva lo que vamos a encontrar es no solamente el cerebro, sino las otras estructuras en un corte sagital de el encéfalo, de cómo está organizado. Y en la parte superior, como les dije, está uno de los hemisferios cerebrales, pues aquí supondré que será el derecho. Adicionalmente vemos el diencéfalo, el cual está de rojo, el cerebelo en la parte inferior del cerebro, con el lóbulo occipital, debajo del lóbulo occipital, y por supuesto también está en la parte inferior del diencéfalo el tronco encefálico. Buscando en el internet encontré esta página, se llama visiblebody.com, en donde se puede ver una perspectiva 3D.
en donde además de eso podemos ver algunas estructuras mucho más ampliadas, como es el cerebelo, en donde tenemos incluso un corte y en donde podemos ver un esquema de lo que es el árbol de la vida, con una clasificación o más bien una división en este esquema, en donde vemos que el cerebelo está dividido en un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, y que además de eso está unido por un vérmix. Estos, como el cuerpo calloso, el vérmix, estas estructuras hacen las funciones de comunicación. Y obviamente pues vemos la ubicación y en donde pues podemos ver el tronco encefálico. Bien, ahora ya vimos una parte que es una visión superior. Ahora vamos a ver una visión caudal del encéfalo. Aquí vemos las estructuras como por ejemplo la localización del cerebelo y además de eso el polígono de Willis. Si levantáramos un poquito el cerebelo podríamos ver también el sistema póntico cerebeloso, pero aquí lo que nos interesa es el sistema de Willis y cómo se apreciaría una visión pues del aspecto caudal del cerebro, en donde también vemos otras estructuras vasculares que rodean o más bien tienen su paso por el tronco y por el cerebelo. Entonces aquí lo vemos esquematizado, hace parte de una diapositiva de estas que son plataformas de fotografías gratuitas, como podemos ver. Lo digo es por si en algún momento tienen que hacer algún tipo de trabajo o esquema o dibujo, bien pueden tener acceso a estas plataformas que en muchas ocasiones son gratuitas, como Shutterstock. La siguiente diapositiva es un esquema general de lo que tiene que ver con las arterias y con los sistemas en especial. Hay uno que es muy importante que correspondería al sistema de Willis, que lo componen pues las arterias cerebral anterior, la media, la posterior, las comunicantes, etcétera, etcétera, pero lo vamos a ver más adelante con una diapositiva mucho más clara. Aquí este es un esquema que muestra el corte de la parte caudal del cerebro con el cerebelo, y esto es también parte importante para poder entender las patologías que vamos a describir el día de hoy. Bueno, y aquí se vería más o menos la ubicación, o más o menos no, es un esquema de la ubicación del polígono de Willis, en donde vamos a encontrar que la arteria cerebral anterior, ¿dónde la encontramos? Sí, pues obviamente todo está sobre el esfenoides, pero hay una cosa interesante, ¿no? Está muy hacia el lado de la silla turca, ¿verdad? La comunicante anterior igualmente está sobre la fosa media, la arteria cerebral media, la cerebral posterior. Y si vemos también, es otro dato muy importante, es la arteria vertebral, como discurre por el foramen magno. Entonces, si vemos la localización, es un área muy sensible y tenemos que hacer la descripción, la cual principalmente, sobre todo en adultos mayores, tendría que ver, por ejemplo, con la existencia de algún tipo de obstrucción, o con el diámetro o grosor de las paredes, o con el lumen, el diámetro efectivo del vaso. Incluso en la existencia o no de hemorragias. Ahora bien, vemos la parte inferior. Acordémonos que el encéfalo está localizado en una cavidad que es la cavidad craneana, porque es un órgano muy blando, muy sensible. Todos estos órganos son muy sensibles y pues la naturaleza decidió meterlo en una cajita que es de hueso para protegerlo aún más. Sin embargo, hay un orificio, que esto es una visión caudal de la caja craneana, y este orificio magno es por donde termina discurriendo, o se genera la unión más bien, entre la parte más antigua del encéfalo y la columna vertebral, pero también por ahí discurren otra serie de cosas, como por ejemplo vasos sanguíneos, como ya lo vimos en diapositivas anteriores. Esta visión es importante para explicar cosas más adelante, como por ejemplo las herniaciones en la hipertensión endocraniana. ¿Se acuerdan de una de las fotografías anteriores que estaba en pleno bosquejo? Bien, aquí obviamente pues no tenemos el bosquejo con el cráneo, pero podemos ver las estructuras en una pieza formalizada con una formalizada, es decir, con formol, ¿cierto? al corte sagital, y pues vemos las estructuras en su ubicación anatómica
con material biológico real. Por eso me gustó esta diapositiva para poderla comparar con el esquema que se vio en la parte inicial de esta presentación. ¿La recuerdan? Bien, entonces ahora nos vamos a disponer a hablar un poco, pues de manera anatómica general, del tronco, más bien hablemos del cerebelo y dejamos la parte que tiene que ver con el tronco y el diencéfalo para la siguiente sesión, ya que pues si tenemos en cuenta que el cerebro es la estructura más grande, el cerebelo es la estructura que le sigue y también es grande en tamaño, pero digamos que es como este punto medio, ¿no? Porque pues además de que tenemos la sustancia gris y la sustancia blanca, que es mucho más marcada que en las otras estructuras, pues el cerebelo también nos hace como ese intermedio evolutivo, entonces lo dejamos para la parte de la segunda emisión dentro de una semana. El cerebro también está dividido por unos lóbulos, ¿no? O sea, primero por un par de hemisferios, ¿sí? Entonces tenemos el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, ya dijimos que lo podíamos presentar como que es blando, aunque firme, que está rodeado por las meninges, y en esta subdivisión tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Está de acuerdo al hemisferio, si es hemisferio derecho o si es hemisferio izquierdo. Y que tenemos unos surcos, algunos se llaman surcos, otros se llaman circunvoluciones, que son lo que le aumenta el tamaño, o la superficie más bien, le aumenta la superficie al cerebro y sobre todo teniendo en cuenta la sustancia gris y la sustancia blanca. A modo general, porque va a haber otra diapositiva, pues entonces sí, hay neuronas y estas tienen unos cuerpos y hay unos axones, por eso es que también es importante estructuras como el cuerpo calloso, que son en parte un área en donde confluyen muchos de estos elementos que unen y que dan información no solamente para recibirla, sino también para dar respuesta a esta información. Entonces, cuando se secciona aquí en esta diapositiva, podemos ver la separación del hemisferio derecho del hemisferio izquierdo, porque pues le hace falta la estructura del cuerpo calloso, que apenas se ve esbozada, porque pues es una imagen que no es real, ¿sí? Es una representación del encéfalo que pues también encontré en internet, no sé de qué página. Bueno, y en la siguiente diapositiva vamos a ver también, pues la verdad esta la saqué de una página en la cual hay una comparación de diferentes cerebros, especies de cerebros de diferentes especies, perdón, y pues se ha ido encontrando que ha ido disminuyendo de tamaño, pero no es una página que sea muy válida, que digamos. Por lo tanto, pues no la tomé mucho en cuenta, simplemente quiero que vean primero que todo la consistencia, la cual es blanda y es firme, no se deshace, a no ser que pase el tiempo y empiecen fenómenos de descomposición. Y pues que en la parte de atrás se puede observar los cortes transversales, los cuales son necesarios para poder hacer el estudio macroscópico y poder realizar los cortes si se requieren para estudio microscópico. Esta diapositiva es de un médico patólogo, creo que les pondré en la cajita la bibliografía de donde he sacado las diapositivas, obviamente. Y pues podemos ver, entre otras cosas, que están de forma simétrica, que no presentan alteraciones, aproximadamente están coherentes, no hay hemorragias, pues tienen que entender que los cortes no son todos, a menos que tengas tú una guillotina y aún así el encéfalo es muy blando, y que concuerdan, por ejemplo, los núcleos basales son aproximadamente similares hacia ambos lados, no hay lateralización de la línea media, etc. Entonces ya tenemos una descripción interna, ¿verdad? Bueno, a continuación entonces vamos a hablar sobre dos patologías de causa externa que están muy vinculadas a ¿qué? Generalmente caídas y a traumas contundentes, o sea, mecanismo causal contundente, muy asociadas a accidente de tránsito.
Entonces, vamos a hablar un poco de pues estas descripciones y de las lesiones que se pueden llegar a presentar, que vendrían a ser la hipertensión endocraniana y el daño axonal difuso. Entonces, bueno, espero que les sirva y que les ayude. En esta diapositiva, que tiene una percepción 3D, podemos encontrar la ubicación aproximada de todas las estructuras. Y si podemos darnos cuenta, el encéfalo, el cerebro, tiene unas estructuras que están por encima de una cosa llamada el tentorio, que es en realidad una membrana que separa el cerebro de la fosa donde está el cerebelo, y el cerebelo se encuentra ubicado muy cerca al foramen magno. Entonces, acuérdense que la textura del encéfalo, al ser blanda, es similar. Yo lo compararía a algo así como una cantidad de crema dental envuelta en papel celofán, y si ustedes, o con papel plástico, y si ustedes lo ponen en un recipiente que tenga una hendidura y lo golpean, pues ya van a entender en qué consiste la herniación. Entonces, aquí vamos a ver en la parte de cerebelo que tenemos esta división que les había comentado, ¿cierto? Entonces, esta membrana que está dividiendo el cerebro del área del cerebelo, tiene dentro del cráneo unos accidentes anatómicos, al igual que la parte caudal del cerebelo tiene un accidente anatómico muy importante, que es ¿cuál? El foramen magno. Entonces, ya tenemos claro el mecanismo por el cual se crea una herniación, que es el paso de una estructura sobre una superficie o un accidente anatómico específico, y obviamente el encéfalo, al ser tan blando, puede generar este tipo de patologías de trauma, secundarias a trauma, ¿sí? El tronco encefálico, que pues decidimos que lo íbamos a ver en una próxima emisión, pues también es de consistencia blanda y también está ligado a estructuras anatómicas, accidentes anatómicos que pueden generar herniaciones. Recordemos esta diapositiva que está al comienzo, que tiene que ver con los accidentes anatómicos que son pues importantes. Esta es una posición caudal, que el principal, ¿cuál es? El principal es el foramen magno, ¿cierto? Entonces, por ahí pueden pasar estructuras que son blandas sin que por ello llegue a generar algún tipo de corte. Puede o no presentarse el corte, ¿cierto? O la sección. Pero en el caso de la hipertensión endocraniana, recordemos que el encéfalo está dentro de una cavidad, que es la cavidad craneana, la cual está llena. Llena no, está empaquetada al vacío. Así que cualquier cambio en el volumen puede generar una serie de alteraciones. No vamos a hablar de una fractura, pero sí hay otro mecanismo, que es el de latigazo. Hay otro tipo de mecanismos que pueden llegar a generar otro tipo de lesiones, pero en estos momentos una sección de algún vaso se puede presentar, sí, además de la herniación, lo que puede llegar a generar también, ¿qué? Una hemorragia de meninges. Y la más común es la hemorragia subaracnoidea, aunque pueden presentarse muchas otras más. Bueno, ya entonces tenemos claro que hay algo que se llama la hipertensión endocraniana, que es aumento de la presión endocraniana por aumento del volumen, y que además de eso puede presentarse una herniación. Las herniaciones se pueden presentar, como vemos aquí en esta diapositiva, puede haber hemorragia, y esto significa que se clasifican de acuerdo a su ubicación, que dentro de las más frecuentes a nivel de cerebro y cerebelo están relacionadas con ¿qué? Con herniación uncal en la parte caudal, por el paso de la parte caudal del temporal por el orificio del cerebelo por debajo del tentorio, y en el caso del cerebelo, la amígdala cerebelosa, muy relacionada también con el paso de material de su estructura por el foramen magno. Y pues que también tenemos otro tipo, entonces ahí se clasifican de acuerdo a dónde está localizada y la estructura que afecta. Puede haber o no puede haber hemorragia. Aquí tenemos un esquema con una hemorragia subdural, un hematoma subdural.
acordémonos que pueden ser agudos o crónicos, pero eso lo podremos ver en otro momento. Y aquí también vemos el mecanismo de la herniación amigdalina derecha, uncal izquierda, un edema. Bueno, ahí ustedes ven la gráfica. Es un corte que viene a ser transversal. La localización del hematoma vendría a ser como frontotemporal. ¿Y qué más puedo decir de ese esquema? Sí. Por el momento, pues hemorragias las vamos a ver más adelante. El siguiente tema que vendría a ser el daño axonal difuso. Bueno, habitualmente yo no estaría hablando de fisiología, porque en eso habíamos quedado, pero esto es importante. Resulta que si el sistema nervioso central está formado por neuronas, las cuales tienen un soma, un cuerpo, son las células, y también están formadas por unos axones, los cuales están recubiertos por proteína, lipoproteína, es decir, una mezcla entre grasa y proteína. Dentro de eso se incluyen unas estructuras importantes que son las vainas de Schwann y que están rodeadas estos axones junto con sus dendritas con mielina. Entonces vamos a tener que una neurona normal tiene la sustancia gris está formada por muchos de los cuerpos neuronales, muchos. Y la sustancia blanca está formada, ¿por qué? Por las dendritas y los cuerpos, o los axones más bien. Los axones, ¿se acuerdan de esta diapositiva? Bien, no es que todos los axones vayan a pasar por el cuerpo calloso, o que todos los axones vayan a pasar por una sola, no. Simplemente la superficie, que en apariencia viene a ser un tono claro, rosado, en algunas personas o con el paso del tiempo sí puede tornarse una coloración grisácea, pues lo que vamos a encontrar es que cuando se realiza una sección, puede ser completa o incompleta de algunas áreas importantes, como lo puede ser el cuerpo calloso, ya podremos decir a ciencia cierta que se generó un daño axonal difuso, porque se cortó. Lo mismo cuando las secciones ocurren, por ejemplo, en los pedúnculos cerebrales y cerebelosos, pero en ocasiones lo que encontramos para daño axonal difuso son este tipo de lesiones al corte, a las cuales se le llaman hemorragias por cizallamiento. Este también lo tomé de la página web del patólogo que les comenté, que está en la parte de abajo de la cajita, porque pues me parece importante dar créditos, ¿no? Entonces, hay que estar pendientes también de este tipo de hemorragias que son pequeñas, muchas veces son petequiales, y que pues obviamente en este caso tienen una pigmentación y que están en la sustancia blanca. Esta diapositiva me sirve para también mostrar que hay una proporción que se considera adecuada entre la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris está en la periferia y vemos el cambio de coloración normal. Sin embargo, ese tono que es donde están señaladas con flechitas rojas, podemos encontrar que en la unión más hacia la parte frontal y como en la división, más bien en la división entre hemisferios, y en la región frontal hacia la derecha, donde sí se pueden ver con más claridad las lesiones por cizallamiento, ya podremos decir que encontramos un daño axonal difuso. Bueno, como les dije en la otra ocasión, trato de que los temas incluyan algún tipo de diapositiva mía, pero que esté relacionada con cómic, porque en algún momento va a aparecer algo de niños en el canal. Entonces, saqué esta diapositiva para hacerlo un poco más ameno. Y básicamente lo que quiero decir es que no se les olvide que este tipo de lesiones están muy ligados al accidente de tránsito, que es una de las patologías más frecuentes de causa externa y más en nuestro país. Y como no pienso atiborrar de epidemiología, pueden buscar estos temas en estudios del DANE o en el Forensis o en estudios relacionados con patologías de trauma externo con mayor profundidad. Gracias. Y bueno, ya para terminar,
pues no soy muy adicta al cuento de contestar. La vez pasada les dejé en la cajita de herramientas, pues no había un formato en sí. Entonces decidí crear uno. La idea mía es que les deje algo de sustento en la cajita para que, pues, como material de apoyo, porque de nada nos sirve mucho bla, 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 y no poderlo contextualizar. Entonces, la semana anterior que hicimos un formato. Un formato de una necropsia clínica. Vacío, para llenar, de acuerdo a los hallazgos que tengamos. Sí, faltan muchas cosas, lo sé. Se me olvidó colocar ítems como por ejemplo peso, bueno, peso aproximado, talla, en fin. En esta ocasión yo quiero dejarles, pues para que se puedan guiar, algunos segmentos. Si la vez pasada vimos pulmón, pues cómo se podría, un ejemplo de cómo se podría hacer la descripción de pulmón normal. Y en esta ocasión, pues obviamente una descripción del cómo se puede describir un cerebro normal. ¿Por qué? Porque ya les había dicho la vez anterior, nuestros ojos se entrenan durante la infancia y adolescencia para ver lo común. Y luego cuando entramos a la universidad para ver lo patológico. Y a veces olvidamos lo normal. Y bueno, sobre todo en la parte de necropsia clínica y muchas veces en la médico legal sí es conveniente mencionar lo que es habitual y nos comemos un poco pigmentaciones, nos comemos un poco otros elementos, consistencias, proporciones, lo vimos con la telectasia la vez anterior. Entonces, bueno, pues nada, espero que les sirva y muchas gracias. Los espero en el siguiente programa, que supongo que va a ser dentro de 8 días, para ver la segunda parte del sistema nervioso, de las descripciones normales, y vemos otras 2 patologías. Gracias.